Hola, muy buen día, sus servidores Dulce González y Luis Rentería. Creemos que en algún momento de nuestra vida todos deseamos tener nuestra casa propia, más aparte si esta fuera una inversión económica mínima, nos haría muy felices. En serio, investigando un poco descubrimos que muchos materiales que desechamos como basura tienen muchos usos, sí, más de los que te imaginas. Así que te pregunto, ¿has pensado o considerado la construcción de tu casa a partir de materiales reciclables? Imagina lo que implica este tipo de casas en nuestro estado, lo que se considera basura, que crea contaminación y peor aún, que sigue la explotación de nuestros recursos naturales. Así que esta opción nos puede ayudar a cuidar el medio ambiente. Utilizando botellas de plástico, latas de aluminio, llantas, ladrillos construidos de escombro, botella rellena de escombro y un ahorro casi del 70%, claro, sin olvidar el favorable impacto ecológico o el daño que se evitaría. Bien lo dice nuestra Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, donde se enfoca en lo que es en prevenir y en reducir la generación de residuos sólidos mediante el reuso y el reciclaje. También se enfoca en lo que es en el aprovechamiento, en la preservación, así como en la restauración del suelo, de nuestros recursos naturales, que estos mismos sean compatibles con beneficios económicos, pero sobre todo la preservación de nuestros ecosistemas. Todo esto se va dando o se va fortaleciendo con diversos criterios, donde las dependencias como las entidades se van a enfocar en lo que viene siendo preservar el equilibrio ecológico mediante reglamentos o la normatividad que derive de ello para que se pueda lograr. De igual forma, nuestra Ley General de Asentamientos Humanos, enfocado en este mismo tema, refiere que debe ser en apego a los principios de política pública como son la coherencia y la racionalidad, que son promover de manera equilibrada y armónica, así para que estos mismos se puedan empatar con la utilidad pública. Y nos vamos a preguntar, ¿qué es la utilidad pública? Bueno, no es otra cosa más que la preservación y la restauración del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente. También, si consideramos que nuestra Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano de nuestro estado de Nayarit data desde 1999, misma que indica que debe de mantener una congruencia con los planes y los programas de nuestro desarrollo urbano y en base a nuestra constitución política. Es así que concluimos que el reciclaje determina y contribuye en la conservación del medio ambiente, ya que tenemos las consecuencias de contaminación y deterioro que existe en el entorno. Amigos, por el momento es todo, sus servidores Dulce María Y Luis Rentería.